Buenos días a todos. Una nueva entrada de dividendos rentable y en esta ocasión para explicaros la última compra que hice. Bien, vamos a empezar. Antes de deciros cuál he comprado realmente, tenéis que saber, como siempre, que lo que yo presento aquí es la compra que he hecho este viernes 6 de abril y que no estoy recomendando nada, simplemente estoy explicando una compra que he hecho. Obviamente todo el mundo, antes de comprar ninguna acción, tiene que hacer sus propios análisis. Y he comprado SCS Group, una pequeña retail británica que se dedica pues eso, como sofás y alfombras, entre otras cosas, ¿no? Bien, primero el justificante de compra, el 6 de abril, que fue este viernes, pues compré 606 acciones de SCS Group a 205 peniques. Recordad que en el mercado inglés, en el FTSE y demás, suele ser en penique, no en libra. Por eso pone 205, no 2.05. Bueno, cosas de los británicos. Esta empresa está catalogada como una de mis candidatas de abril de 2018 en la última entrada que hice del 1 de abril. Por tanto, a nadie le puede extrañar que haya comprado esta empresa, que aunque es pequeña, porque apenas capitaliza 81 millones, 82 millones, 81 u 82 millones de libras, pues a nadie le puede sorprender que la haya comprado, ¿no? Porque estaba en mi lista de candidatas. De hecho, estaba muy barata, como puse. Aquí os pongo el extracto dedicado a SCS Group en esa entrada de candidatas. Bueno, unos datos básicos. La compré, como no, a 2,05 libras o 205 peniques, como lo queráis. El beneficio por acción esperado para este año será de unos 23 peniques, más o menos. Habrá que verlo en el segundo semestre, hasta cuánto alcanza. El dividendo, ya explicaré, considero que puede llegar a casi 16 peniques, es decir, a 0,159 libras por acción. El PER estaría en torno a 9. La rentabilidad inicial, que esto es una cosa muy interesante, pues está cerca ya del 8. Si se cumple lo que yo espero, que es que se quede el dividendo anual más cerca de 16 peniques que de 15. Lo veremos. Las acciones, los millones de acciones son algo más de 40 millones. Realmente, por lo último que he visto, es 40 millones con 009, no con 007. No lo he rectificado al final. Pero bueno, 40 millones. Market cap, por tanto, se queda en un pelín por encima de 82 millones de libras. El free cash flow se espera que pueda ser de 20 millones. Ya en el primer semestre, que se publicaron los resultados el 21 de marzo, fue ya de 16,7 millones, es decir, que 20 millones creo que es conservador para todo el año. Y el precio free cash flow para este año sería de unas 4 veces. Es decir, 4 veces free cash flow está cotizando, por tanto muy barata. No es nada raro que una gran empresa americana, que no tiene mucho que ver con el SCS Group, que es pequeña y británica, pero una gran empresa americana puede cotizar a 20 veces free cash flow, ¿vale? Y, por ejemplo, Walgreens, que era otra mente mis candidatas, con todo lo que ha ido, está 9 veces, máximo 10 free cash flow. O sea, 4 veces free cash flow es muy barato. Y eso es lo que insisto yo, que la acción la he comprado sobre todo porque es muy barata. Está saneada, ¿vale? Pero que es muy barata. Aquí hay que tener en cuenta, aparte de lo barata que está, que cotizando a 82 millones de libras todas las acciones, es decir, la empresa se podría comprar por 82 millones de libras, tiene caja 51 millones, ¿vale? Y no tiene deuda, o sea que cotiza pues todavía más barata de lo que pensaba, o podríamos pensar. Por métricas, ¿vale? Por números, está tirada de precio. Es mi modesta opinión. Y además está aumentando la cuota de mercado que tiene en su negocio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tapicería, upholstery, tapicería
y recubrimiento de suelo, que supongo será maqueta y otra serie de cosas. ¿Vale? En 2016, en el informe anual 2016, ponía que tenía un 9,1 en tapicería y un 2,3 en recubrimiento de suelo. Pues bien, en 2017 pasa a tener un 9,9 de tapicería y un 2,5 de recubrimiento de suelo. Es decir, ha mejorado. A pesar de que es pequeñita y otras cosas, pues aún va bien. Está barata y encima aumenta cuota de mercado. Oye, no lo puedo quejar. Luego, los últimos resultados publicados fueron los del primer semestre de 2018. SCS publica solo semestralmente los resultados. Aquí tenéis los puntos más importantes de esos resultados. Claro, están en inglés, pero bueno, los números siempre se suelen entender, ¿no? Las ventas, por ejemplo, subieron un 1,8. El beneficio grueso, gross profit, beneficio grueso, beneficio bruto aumentó 3-4%, esos 2,4 millones de libras. Bueno, y interesante esto, que el beneficio por acción en este primer semestre, que suele ser muy flojo, fue de 0,1 peniques, no libras, 0,1 peniques, pero es que en 2017, en el mismo periodo, fueron una pérdida de 5,6 peniques. Es decir, ha mejorado. Este primer semestre es muy flojo en beneficios por acción y en el segundo pega el salto. ¿Vale? Eso sí, el free cash flow, tanto que insisto yo que está muy barato por esa métrica, se puede reducir y seguramente se reduzca en este año, 2018. Podría llegar a 20, pero no a los... Creo recordar que eran 24 de free cash flow de 2017. Por tanto, hay que vigilarla de cerca. No queremos nosotros que por muy barata que esté empiece a deteriorarse los números. ¿Vale? Y una cosa muy interesante a nosotros que invertimos en dividendos, el dividendo semestral o de mitad de año, interim dividend, aumenta un 8,2%, ¿vale? Desde los 5,30 peniques que llega en este año respecto a los 4,90 del año anterior. Más datos. Los principales accionistas a 15 de septiembre de 2017. O sea, esto lo vemos en el informe anual de 2017, porque ellos publican o acaban el año fiscal en julio. Bien, pues tenemos a Sun Capital a través de Parlow Product Holding, que tiene más de un 41% del capital social, ¿no? De las acciones. O Artemis Investment, otros dos más. Y interesante el 3,69% de las acciones que tiene el CEO de la acción, David Knight, ¿no? Eso sí, o sea, que el CEO confía en la empresa, se supone, si no, no tendría tantas acciones. Algunas son regaladas, digamos, son en concepto de bonus. Sea como sea, el free cash flow está poco por encima del 30%. Esto hay gente que lo puede incomodar y hay gente que no. Cada uno ya es libre de sentirse de una manera o de otra. Más cosas. Una cosa muy interesante, no solo que está muy barata, no solo que da un dividendo que puede ser cercano al 8% este año, sino que hay 3 fondos conocidos por nosotros, 3 fondos top, que la llevan, o que la llevan por lo menos a final de 2017, en el último informe trimestral que publicaron, que realmente era semestral, ¿no? El de diciembre de 2017. Dentro de 3 semanas a lo mejor ya tenemos los trimestrales de estos 3 fondos. Bueno, no me enrollo. Magallanes en sus Microcaps Europe lo tienen en un 2,23% de su patrimonio. True Value, que gracias a ellos la conocí, esta empresa solo tiene un 0,55%, y Valentum, los más atrevidos, tienen más de un 3%. No son grandes cantidades, como vemos. La empresa, ninguno de los 3 te va a decir que es la repanocha, que está muy barata sí, pero que es la repanocha no. Y bueno, siempre da gusto invertir donde han invertido antes otros fondos españoles de renombre o por lo menos con buenas rentabilidades. ¿Qué dicen los distintos fondos?
por ejemplo, Magallanes, he buscado en las cartas trimestrales de Magallanes Value y no hay mención específica a SCS Group. Por tanto, no sé exactamente lo que piensan Magallanes, si simplemente la compraron porque era barata, por relleno o lo que fuera. Al ser más de un 2% del fondo, y aunque sean microcaps, algo bueno habrán visto, aunque fuera que solo está barata. True Value. Pues, por ejemplo, hay un comentario de Alejandro Estebaranz, de todos los conocemos, en Rankia, que le gusta también escribir, del 22 de marzo, justo después de la presentación de resultados del primer semestre, donde dice que son buenos, es barata y que cotiza a PER 3 de este año quitando la caja. ¿Vale? O sea, que está pagando 3 veces el beneficio. Pues bueno, no hay nada que decir, ¿no? Tira de precio. En un comentario que hizo también esta balanza en Rankia, meses atrás, vino a decir que está barata, pero la empresa no metía más dinero porque la empresa no era tan buena. ¿Vale? Todo hay que decirlo. Y lo que sí comenta Alejandro Esteban ese 22 de marzo es que en el futuro podría llegar a cotizar tanto como su caja. Es decir, que en el futuro la caja podría ser de unos 80 millones y que la empresa cotizara por esos 80 millones. Es decir, si 82 millones son 205 peniques, como lo he comprado yo, y en lo que cotiza ahora, pues en 3 años, yo calculo en 3 años a unos 10 millones de caja por año. En 3 años, si no se ha movido de 205, ni han aumentado el número de acciones, pues cotizaría por su caja, ¿sabes? Más barato todavía. Valentum, ¿qué dice? Bueno, Valentum en su carta mensual de mayo de 2017, sí ya nos quedamos lejos, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Hace una descripción de la compañía, dedica varios párrafos, y dice, por ejemplo, que es muy barata, que estaba a 6 veces Free Cash Flow, ¿no? Haciendo la inversa del Free Cash Flow G. Eso sí, comenta que es un negocio cíclico y que los clientes no son ricos. Vamos, a entenderlo. Y también en esa época, en base a los resultados del primer semestre de 2017, es decir, hace un año, cotizaba un PER 4 ajustado por caja. Nuevamente, barato, porque el concepto, la palabra para definir a esta empresa es barato. Y segundo sería cíclico, ¿vale? Luego, otra cosa, el 22 de mayo de 2017, uno de los dos cabezas visibles, no sé si hay más gente trabajando en Valentum, de este fondo, que era Jesús Domínguez, el de la gafa, para entendernos, hizo un vídeo en inglés explicando la tesis de inversión de SCS Group. Y si queréis verlo, el vídeo, unos 52 minutos, pues buscáis Valentum SCS Investment Case en YouTube y el primero. Aquí tenéis el link por si lo queréis copiar, ¿vale? En vuestro navegador, pero es más sencillo buscarlo en YouTube. Más cosas. Hay que tener en cuenta de estos 3 fondos que la tiene desde hace muchos meses, no sé si incluso un año. Entonces los fondos no he puesto a bucear demasiado, pero sé que por lo menos la tendrán comprado. Los primeros paquetes, como mucho, la habrán comprado unos 55 peniques, a 155 peniques. Por tanto, 205 peniques parece una exageración comparado con el precio de compra de ellos, pero recordemos lo que nos decía Alejandro Tabarán en ese 22 de marzo en Rankia, que estaba muy barata, o por lo menos que estaba barata, y obviamente han aumentado la caja, y el beneficio por acción ha ido aumentando, y sobre todo el dividendo, ¿vale? Entonces, haber comprado 105 peniques no es un error a día de hoy, porque los fondos hayan comprado a 150 peniques, por ejemplo, hace un año. No, la empresa puede mejorar y por tanto subir de valor, ¿vale? Para que hagáis un ejemplo, yo compré a 24 y pico, CIA Automotive, compré 2 paquetes, no me acuerdo de los precios exactos, pero no era 24 y pico. Y ahora está en 30. Pero mis 24 y pico era mucho más caro de los 17, 18 o máximo 20 que me hubiera gustado comprar. ¿Vale? Entonces, el que haya subido mucho el precio de la empresa respecto a lo que el precio de compra de otras personas no significa nada. En el sentido de haber comprado barato o caro. Bueno, otros fondos, eso sí, prefieren a
La otra gran empresa retail británica que funciona en este sector, junto con SCS, que es DFS Furniture. Esta tiene una cuota de mercado mucho más grande que SCS, pues tiene entre un 25 y un 30%. Y por ejemplo, Argos Capital prefiere DFS frente a SCS Group. De hecho, hay un post muy largo y creo que muy educativo en Rankia del 4 de diciembre de 2017, donde se explica por qué DFS es mejor que SCS para ellos. Eso sí, en un caso de recesión o de dificultades para las empresas retail británicas, el precio objetivo, por así llamarlo, o no, porque realmente hacían un cálculo como si fuera un precio objetivo que les daba Argos Capital. El precio objetivo que daban para SCS era de 255 peniques, casi, era 254 con algo. Es decir, todavía he comprado unos 50 peniques por debajo del precio objetivo que da a finales de 2017. Pero es que el 4 de diciembre de 2017 no habían salido los resultados del primer semestre de 2018, donde la caja había aumentado 11 millones en los últimos 6 meses. ¿Vale? O sea, a nadie le extrañe que pueda llegar a los 300 peniques. No creo este año, ¿no? Pero podría llegar en el futuro si la empresa sigue ganando dinero, sigue aumentando el dividendo, sigue aumentando la caja, sobre todo. No hay una gran recesión o una recesión significativa en Reino Unido. Y luego también para MES, en su Covax Selección, en diciembre, a fecha de diciembre, 31 de diciembre de 2017, tenía un 0,62% del fondo en DFS, Furniture. Y eso significa, entiendo, que para MES también ha mirado otra empresa de ese mercado de retail y habrá visto o habrá cotejado DFS con, por ejemplo, SCS Group. Esto es una suposición mía, pero creo que para mí también prefiere DFS frente a SCS. Bueno, también yo el jueves 5 de abril me pude descargar de una página a la que estoy suscrito, Simply Street, un informe muy bonito con muchas infografías sobre esta empresa, SCS Group, y por descuento de flujo salía que su precio objetivo, para entendernos, era de 483 peniques o 4,83 libras, mientras que ahora cotizaba el jueves, pero también el viernes cuando compré, a 2,05 libras o 205 peniques. Por tanto, muy barata por descuento de flujo de caja, según Simple Street, claro. ¿Vale? Seguimos. Si queremos más información, podemos también tirar de Morningstar y ver en los key ratios de SCS Group los últimos 5 años, ¿no? Vemos que han aumentado las ventas, beneficio, el margen bruto, perdón, se ha mantenido, incluso ha aumentado un poco y bueno, han tenido años de pérdida, beneficio de operación, pero ahora van bien. Y bueno, ahí para mirar más datos. Respecto al histórico de dividendos, no lo he podido conseguir de la página oficial de SCS Group, o estará muy escondido, y he tirado del diario británico de Telegraph, que ponía los últimos dividendos, por lo menos de 2015 para acá, y se ve un cierto crecimiento, ¿no? En 2015 aumenta, el año natural 2015 son 14 peniques, lo sube a 14,50, este año pasado 14,70, y podría ser que incluso sea 15,90 peniques este año, 2018. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en el resultado último, lo del primer semestre de 2018, apareció el 21 de marzo, decía que su intención, decía la empresa, los directivos de la empresa, que su intención era repartir el dividendo anual dividiendo un tercio, o sea, pagando primero un tercio y luego 2 tercios, es decir, que el interim, que 5,30 debería ser un tercio del total del anual.
Por tanto, el total del anual tendría que ser 3 veces ese tercio de 5,30, que serían 15,90 peniques, y el dividendo a pagar en noviembre del 2018, que sería el final, dividendo final, pues sería pues 15,90 menos 5,30, 10,60, ¿vale? Subiendo un 8,2 o algo así, ¿no? 8,2 el dividendo, también, ese final. Dicho todo lo que he dicho anteriormente, que está muy barata, etcétera, quiero simplemente insistir un poco en las dificultades que se puede encontrar alguien invirtiendo en SCS Group. Para empezar, es una compañía cíclica, porque claro, la gente cuando está en el paro, lo de cambiar el sofá no le urge, ¿vale? Puede aguantar un poco. Y además solo opera en el Reino Unido, por tanto tiene un total de 128 o 130 tiendas entre la DSF Group y luego otra marca que le pertenece, Hausers o Fraser o algo así, ¿vale? Entonces, como el Brexit se concrete, se debería concretar, creo, en 2019, todo esto de la salida del Reino Unido de Europa, pues a lo mejor eso ahí genera una tensión económica en el mercado interno que hace que las familias pues ingresen menos y vayan menos de compras, ¿no? Luego también recordaros que los annual reports, tanto de SCS Group como de DFS, hizo la palabra challenging, y esa palabra te enciende las luces de emergencia, ¿no? O te hace estar sobre aviso, porque challenging es desafiante. Entonces están hablando ambas empresas que entre las dos superan el 33% de la cuota de mercado de ese sector, de sofá, etcétera, que a corto plazo la situación puede ser complicada, ¿no? Los resultados están siendo buenos, por lo menos en el SCS Group, pero no hay que confiarse, porque ya las propias empresas dicen, bueno, veremos a ver cómo va la situación en el próximo año. Bien, por tanto, lo que he dicho, el Brexit podría afectar, y obviamente si hay una recesión, pues claro, esta empresa cíclica también puede sufrir. En un caso extremo o de recesión, Valentum, en el vídeo de Jesús Domínguez de mayo del 2017, venía a decir que si no hubiera recesión, por lo menos serían capaces de ganar 11 millones free cash flow, ¿vale? O sea, más o menos la mitad de lo que espero para este año, que serían 20. En el primer semestre, no sé si lo he dicho, han conseguido un free cash flow de 16,7 millones, o sea, muy bien. Y Argos Capital, poniéndose lo peor, decía que 6 o 7 millones de free cash flow. Sepamos que si pagase 15 peniques, yo espero casi 16, si pagase... Sí, mira, si pagase 16 peniques, serían 6,4 millones de libras. Y por tanto estaría dentro del rango de free cash flow que plantea Argos Capital. Es decir, Argos Capital, según su tesis de inversión de diciembre de 2017 y antes de los resultados del primer semestre de 2018, decía que, o venía a decir que SCS por lo menos sería capaz de pagar el dividendo que quiere pagar este año con la caja libre. O sea, no tendría que endeudarse para pagar el dividendo. Es decir, el dividendo es sostenible. Esto que venga una crisis fuerte. Eso es lo que yo entiendo de lo que dicen Valentum y Argos Capital. Bien, en todo caso, por muy barata que esté, por muy sostenible sea el dividendo, yo veo e intento ver a SCS Group como una high yield, ¿no? Como una empresa que da un gran dividendo, y por muy saneada que esté, yo intentaré no superar el 3% de mi cartera en esta empresa. Hay que curarse en salud con empresas pequeñas, porque lo mismo te hace rico que lo mismo lo pierdes todo. Y ejemplo hay. Mismamente GoWest, por supuesto, era una estafa, sí. Era todo, pero una pequeña empresa y pasó lo que pasó. Y Fiat Automotive, que ahora va también ha sido en su momento pequeña empresa, todavía no es muy grande, de hecho. Y bueno, está relacionado al sector del automóvil, que tiene que ver con el sector, con el ciclo económico, o sea, también es cíclica. Bien, y aquí, para ir terminando, os pongo
mi cartera, donde podéis ver que SCS Group aparece con un 1,1% de ponderación, es decir, lejos todavía del 3%, que me pongo como máximo, pero... Y bueno, la cartera no cambia mucho, claro, es una compra pequeña. Y tenemos a Nagas con un 23,4%, hiper mega ponderada, Red Eléctrica está ahí por debajo del 20%, 23 casi en el 11%. Y bueno, el B5, la B5 que digo yo, se complementan con Naturhaus y BME. Solo por, como un pequeño detalle, decir que BME pues empezaré a considerar una empresa normal y por tanto no dentro de mis 5 primeras posiciones cuando baje del 5%. Es decir, habrá un momento que en vez de decir Big 5 diga Big 4. Es simplemente una tontería, ¿no? Pero que lo sepáis, por si cambio el discurso dentro de unos meses. Bueno, de mi empresa, pues de mi cartera, perdón, claro, lo más llamativo es que Nagas y Red Eléctrica, que tienen ese riesgo político enorme que todos conocemos, pues ponderan demasiado, y luego que más allá de las Big Five y de Go West, pues tenemos que hay una cierta diversificación en las últimas posiciones. O sea, Brin, Abai, Iscofan, BM, la preferente, Alantra, Tesa Instrument, Renault, Home Depot. Aunque las primeras posiciones son las de siempre, incluso estoy muy sobreponderado, creo que voy diversificando, estoy haciendo bien la diversificación, o yendo hacia una diversificación que puedes aportar bastante tranquilidad a mi ingreso futuro. Ya lo veremos. De momento ahí está la cosa del tema de Naturhaus, que está decepcionando bastante y podría vender acciones en lo que queda de año, e incluso que desaparezca toda la posición. Pasamos al ingreso pasivo, donde aquí todo es maravilloso, porque una vez metidos los posibles ingresos pasivos que me va a generar, es decir, los dividendos que me va a generar SCS en este 2018, empezando por el 10 de mayo, que paga dividendos, pues tenemos que ya ha llegado a los 570 euros brutos mensuales, que era mi objetivo, mi segundo objetivo. Empecé con 505, luego cambié a 570 y que estoy un 35% más de los 2017, 6.840 euros en total, bruto. Bueno, el hecho de ya estar tocando los 570 esperados no significa que vaya a conseguir fácilmente esos 570, porque queda muchos años. No creo que haya recortes, pero tengo ahí el tema de Naturhaus, que si lo vendiese antes de que pase el dividendo de mayo, pues claro, perdería todos los dividendos esperados del 2018. Y ahí, pues, obviamente bajaría el ingreso esperado. Entonces, ya iré viendo. Pero, obviamente, la línea azul va fantásticamente y el ingreso pasivo crece muy fuertemente este año. La verdad, me estoy sorprendiendo. Todo esto viene, obviamente, de que en 2017 y este 2018 estoy invirtiendo bastante, pero entiendo yo que acertadamente. Y por eso las perspectivas son muy buenas a corto plazo. Y a medio y largo plazo también. Y aquí lo dejo. Como siempre digo, saludo y suerte con vuestras inversiones. Y veremos qué nos depara esta pequeña empresa. Ya os digo que podéis copiar mis aciertos, pero tenéis prohibido copiar mis errores. Nos vemos en la próxima. Un saludo a todos.